Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Hoy veremos uno de los temas más emblemáticos, el porfiriato. Muy bien, pues para comenzar, en el porfiriato, yo aquí les puse unas palabras clave para entender. Un periodo de orden, progreso y de una paz forzada. Más o menos, los historiadores se han puesto de acuerdo que las fechas del porfiriato abarcan desde 1876 a 1911. De aquí, de un lado, tenemos la figura del protagonista de esta historia, don Porfirio Díaz, ¿no? Que aquí ya tiene una edad bastante avanzada, pero podemos ver que este periodo fue un periodo como bastante complejo, fuerte para comprender, porque fue un periodo, sí, de mucho orden, de mucho progreso, pero también de una paz que se sostenía por medio de represión. Y el porfiriato, una de las épocas más polémicas de México, que también fue algo positivo para la economía, pero no tanto para la sociedad. El ascenso al poder. Bueno, ¿cómo Porfirio Díaz llega al poder? Fue gracias al plan de Tuxtepec. En 1876, Porfirio Díaz, pues aquí está una imagen de él de joven, pues se levanta en armas primero contra Juárez, que en ese momento ya también tenía una edad bastante avanzada, pero fue hasta que este plan, cuando el presidente era Sebastián Lerdo de Tejada, que es el protagonista que está en medio, pues de alguna manera pues llega al poder y tiene éxito contra él, ¿no? Entonces por Díaz derrota a Lerdo de Tejada y se proclama presidente de México. Otra de las cosas principales de cómo llega al poder fue que Díaz supo consolidar el poder, porque en ese momento, pues como bien saben, venía de una guerra civil y luego una intervención francesa y después un gobierno monárquico como fue el de Maximiliano de Habsburgo, como de alguna manera Díaz sabe cómo controlar el poder y se posiciona bastante bien gracias a la reelección y a la dictadura. A pesar que durante sus años de juventud Díaz se opuso a la reelección de Juárez, pero ya cuando él llegó al poder usó la reelección a su favor. Es como Díaz se sostiene. Una de las cosas principales que tenemos que ver del porfiriato es cómo México pasa de ser de un país agrícola a un país más industrial. Eso es algo que tenemos que darnos cuenta. Una modernización y un crecimiento económico significativo. Y aquí hay tres elementos que tenemos que tener en cuenta para ello. Una de las cosas es la expansión del ferrocarril y las telecomunicaciones, ¿no? ¿A qué me refiero? Estas tecnologías, como lo fue el ferrocarril, pues significó un avance bastante fuerte para la economía, ya que el transporte de las mercancías ya no dependían pues de una forma más manual, ¿no? O el uso de carretas o bestias de carga. Ahora se está maquinizando, por así decirlo, el comercio. Y la comunicación, como fue el telégrafo, fue fundamental para esa comunicación constante entre pues las ciudades más importantes del comercio. En ese momento, pues la Ciudad de México, la Ciudad de Puebla, el puerto de Veracruz, Guadalajara, etcétera, ¿no? Como la comunicación en ese momento fue algo fundamental, ya que la tecnología ya para finales del siglo XIX había crecido bastante en el mundo y Porfirio Díaz importaba toda la tecnología porque él quería modernizar a México. El crecimiento de la industria y la inversión extranjera fue fundamental. Las potencias que invirtieron en México en su momento fue tanto Inglaterra como Estados Unidos. Las minas que Porfirio Díaz les dio permiso a los británicos principales fue en Pachuca y de alguna manera ahí proviene pues todas estas tradiciones obreras británicas como el juego de fútbol, los pastes, etcétera, ¿no? Como que es una de las cosas que también no solamente se invirtió en eso, sino también en tradiciones, ¿no?
Y obviamente una de las cosas fundamentales, la reforma agraria, la creación de estos latifundios y el despojo de las tierras comunales. Ahora, Porfirio Díaz organizó las tierras comunales en haciendas y la hacienda pasó a ser la cédula perfecta para la agricultura, ya que una serie de trabajadores vivían ahí en las tierras y un hacendado se hacía cargo de las tierras ahora. Entonces se crearon muchos latifundios de tierras y se controló mejor la producción agrícola. Esos tres pilares, tanto el ferrocarril, las telecomunicaciones, la inversión extranjera y la reforma agraria, provoca que el crecimiento económico de México se eleve. Bien, otra de las cosas principales del porfiriato también se le conoce como la paz porfiriana o en latín la pax porfiriana. ¿Y qué es esto? ¿Por qué se le conoce como pax? Pues se refiere a una paz, pero una paz obligatoria. Aquellos como que no, como pues estaban de acuerdo con el gobierno del porfiriato, pues de una manera, y Porfirio Díaz no podía llegar a un arreglo con ellos económico, pues mandaba las tropas. Es si me apoyas o me apoyas. Entonces el control político de Porfirio Díaz, que él había vivido este cataclismo entre liberales y conservadores, Porfirio Díaz unió de una forma forzada tanto a los dos partidos para que lo apoyaran a él. Y esto se le conoce como una represión política y centralizar el poder en su persona. Entonces Porfirio Díaz centraliza todo su poder en él mismo, en su partido, el partido obviamente, pues él lo llamaba liberal, pero es el partido porfiriano, ¿no? Entonces, de alguna manera, una de las frases más famosas de Porfirio Díaz que aquí les pongo, mátalos en caliente, como es para que vean este ideal que tenía Porfirio Díaz. O sea, aquellos que no te quieren obedecer ni por las buenas ni por las malas, pues mátalos en caliente, ¿no? Como que todos sus contrincantes políticos desaparecieron y así Porfirio Díaz tuvo el control desde su gobierno por medio del miedo y del control, ¿no? El papel del ejército y los rurales en el control social fue algo fundamental. La policía montada o llamada los rurales era la policía privada del Estado y que era un instrumento de control y represión para los pueblos. Aquellos pueblos que se rebelaran en una huelga o en una hacienda que no quería trabajar, pues obviamente enviaban a esta tropa llamado los regulares, que era una policía montada que se dedicaba a infundir el miedo en las poblaciones. Bien, los grupos sociales en el porfiriato, que ahora cambiaron drásticamente, pero también gracias a la economía, pues se dividen en tres. Aquí yo les pongo este pequeño esquema. Los grandes terratenientes y la élite económica, que eran todas aquellas personas de una clase alta, burguesa, que tenía pues, de alguna manera la capacidad de estudiar, de salir del país, de poder controlar las empresas mayores, por así decirlo, ¿no? Minas, el petróleo, etc. Y también está la clase media, que apenas estaban haciendo un tipo proletariado, que son todas aquellas personas pues, que se dedicaban más pues, al comercio, a los oficios en la ciudad y que de alguna manera tenían la capacidad o los medios para poder estudiar, pero no tenían tanto poder económico como las élites. Y finalmente está el campesino que trabajaba en las haciendas, que casi pues estaba atado a las famosas tiendas de raya, que son estas tiendas que los endeudaban de por vida y que la deuda pasaba de hijos a padres, de padres a nietos, ¿no? Entonces, era como un tipo de esclavitud, pero que era un sistema que funcionaba. Entonces, los grupos sociales en el porfiriato sí eran muy marcados y que también, de buena manera, tarde o temprano, esta estructura de pirámide iba a derrumbarse, ¿no? Pero con el tiempo veremos eso. Bien, de las críticas más fuertes al régimen y a los primeros movimientos opositores fue, pues, uno de ellos, los famosos hermanos Flores Magón,
que son unos políticos que se dedicaron y también periodistas para infundir todos los crímenes del régimen o del gobierno del Porfiriato. Y obviamente que los hermanos Magón fueron perseguidos durante mucho tiempo, tuvieron que mudarse de ciudad en ciudad porque ellos publicaban pues las atrocidades del gobierno, la represión y criticaban al gobierno, ¿no? Las famosas caricaturas que le hacían a Porfirio Díaz, pues ellos eran unos también de los autores. Otras críticas importantes fueron de los jóvenes políticos, entre ellos Francisco I. Madero, que funda su partido, el movimiento antireeleccionista, y que también de alguna manera Madero como una figura importante, porque realmente pues ya querían quitar el régimen del porfiriato, que ya para ese entonces había tardado cerca de 30 años en el poder y no se había quitado a ningún funcionario público desde hace tiempo. Esto provocaría que también las constantes crisis al finales del porfiriato, como son los diferentes tipos de huelgas, como la huelga del Río Blanco y la huelga de Cananea. Ya para 1910 empiezan de alguna manera los primeros chispazos de una revolución social. Sin embargo, esto es como todo lo que conforma el porfiriato, tanto lo económico, lo político y lo social. Uno de los temas más importantes que también podemos ir analizando y también apreciando, porque estos 30 años pues provocaría que México pudiera como sufrir una transformación, ¿no? Tanto agrícola como económica y también social.